Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana seguimos con nuestro estudio del libro de los jueces. Y para la historia de hoy, para el pasaje que nos toca estudiar esta mañana, me hace pensar muchas veces cómo cuando vemos a otras personas que hacen cosas, entre comillas, grandes, algún acontecimiento, algún logro, por decirlo, muy grande, y a veces no necesariamente muy grande, simplemente algo como que nos gustaría hacer a nosotros, se nos ocurren varias cosas, ¿no? Se despierta nuestro lado imaginativo y nos escudamos para justificar el por qué nosotros no podemos hacer algo así de grande. Y es la frase típica o el pensamiento: si yo tuviera tal cosa, haría, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esa fuerza, pues yo también cargaría o trabajaría, ¿no? O si yo tuviera tiempo, leería más libros. O si yo pudiera tener mejores ingredientes, cocinaría mejor. O si yo tuviera más dinero, entonces podría hacer tal negocio o tal otra cosa, ¿no? Pero muchas veces no nos paramos a pensar, pues, qué hicieron esas personas o qué tenían esas personas o qué hicieron para obtener esa cosa que tienen, ¿no? O sea, la gente no de repente tiene fuerza, sino que pues lleva años yendo al gimnasio. Todos tenemos el mismo tiempo y a lo mejor más bien no estamos buscando el tiempo para tener tiempo de leer. Y, o sea, cualquiera de estos ejemplos podríamos hacer, o sea, pensar qué estás haciendo tú para obtener eso que deseas o es en eso que te estás justificando, ¿no? Y muchas veces no es tanto que no tengamos algo, sino que más bien a veces ni siquiera estamos poniendo atención y no nos damos cuenta de lo que sí tenemos para hacer las cosas o de lo que tenemos a nuestro alrededor y nos escudamos en lo que conocemos a lo mejor como pretextos, ¿no? Y esto me recuerda un poquito al juez que estamos estudiando, a este Sansón, porque tenemos una persona que tiene un propósito claro en la vida, pero que no lo está viviendo conscientemente. Claro que tiene un superpoder, pero lo está usando circunstancialmente. Él ha sido bendecido por Dios, pero se la pasa como haciendo berrinche porque las cosas no salen como él quiere y se enoja por cosas insignificantes, ¿no? Y en la historia de esta mañana vamos a ver también un pueblo que tiene todas las promesas de Dios súper claras para ellos, pero están viviendo de una forma sometida a sus enemigos. Entonces me pongo a pensar, bueno, estas circunstancias tiene que ser por alguna de tres cosas: o por ignorancia, o por desidia, o por rebeldía, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están buscando a Dios? ¿Por qué no están haciendo lo que deben? ¿Y en qué se están escudando para comportarse así? Entonces acompáñame a Jueces capítulo 15 y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Y dice así: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos respondieron: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Lehi. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones; con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi.
Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Enacoré, el cual está en Ley hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permites poder abrir tu palabra, Señor, poder continuar con esta historia de uno de tus siervos, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, Señor, que podamos aplicar la verdad de tu palabra en nuestras vidas, Señor, que podamos aprender algo, Señor, y sobre todo que podamos agradarte con nuestra vida, Señor. Te pido que cualquier persona que esté escuchando, Señor, que esté buscando la verdad, te encuentre a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, un poquito de contexto para recordar en dónde estamos. Empieza esta historia con Sansón escondido, ¿verdad? En una cueva, odiado, sin esposa, por sus acciones. ¿Se acuerdan que incendió todas las cosechas de los filisteos y después matan a su esposa y a su suegro, y entonces él mata a algunos de los filisteos? Entonces, estas acciones lleva a que los filisteos se formen, ¿no? Así, como para la batalla contra Judá. Y hasta ese momento hemos visto que Dios efectivamente obra por medio de Sansón conforme a sus planes. Él quería que derrotara a los filisteos y es lo que ha estado haciendo Sansón. Pero él aparentemente como que está viviendo su propia realidad, él tiene sus planes y él va haciendo como su vida. Y hoy vamos a ver lo que Dios hace por medio de Sansón y vamos a tratar de visualizar lo que Dios puede hacer por medio de nosotros si obedecemos y entendemos para qué estamos aquí. Pero antes de ver lo que hace Dios por medio de Sansón, vamos a empezar viendo un grupo de gente pues, que está perfectamente desubicada, ¿no? Son incrédulos a la palabra de Dios. Y vamos a analizar nuestras vidas para tratar de no caer en lo mismo. Entonces estas personas desubicadas las encontramos al principio del pasaje. No vemos la actitud de estas personas porque suben los filisteos para acampar en contra de Judá. Para acampar es como decir que pues, estaban ahí el ejército formado para atacar a Judá. Y salen, ¿verdad?, preocupados los de Judá y le preguntan: ay, ¿por qué habéis subido contra nosotros, verdad? Así como, pues, oye, ¿que yo qué te hice? Y les contestan: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y entonces los de Judá inmediatamente mandan 3,000 hombres hacia donde estaba Sansón, a la cueva de la peña de Tam. Y le dicen: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? O sea, ¿por qué nos has hecho esto, verdad? Vemos una actitud de temor, de sumisión. Le están reclamando a Sansón: ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? ¿Qué no sabes que estamos, que nos dominan estos filisteos? Entonces dices: ¡qué barbaridad! O sea, ¿qué están pensando estos judíos, ¿verdad? Estos israelitas, estas personas de Judá? Y esto es algo muy claro porque con las actitudes que tenemos sale a relucir lo que en el fondo creemos. Entonces, me llama la atención porque estamos hablando de la nación de Israel. Si leemos pasajes como Deuteronomio 28:13, en donde Dios dice que, hablándole a la nación de Israel, dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces Dios les está diciendo: o sea, yo los he puesto por cabeza, no por cola. O sea, ustedes van a ser una gran nación, no tenían por qué estar oprimidos. O sea, les había comentado que nunca perderían las guerras. Entonces, como que te hace pensar: a ver, si conocieran la palabra de Dios, o si se tomaran 2 minutos, ¿verdad?, para analizar sus vidas y lo compararan con lo que Dios dijo, podrían ver que algo no estaba bien con ellos. A ver, esto es lo que Dios dijo y nosotros pues no estamos viviendo de esta forma.
Entonces, no debemos de estar sometidos. O sea, nadie se le ocurrió, nadie dijo, oigan, creo que algo está mal, ¿verdad? Porque Dios había dicho esto. Entonces, como no están ubicados en lo que Dios había dicho, entonces viene el reclamo. Viene el reclamo hacia Sansón. Y le dicen, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros, ¿verdad? Sientes así como se les quiebra la voz del nervio, ¿verdad? Y del temor, o sea, ¿por qué nos has hecho esto, ¿verdad? Entonces, o sea, habla de unas personas que estaban completamente desubicadas. Ahora, vamos a darles el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a decir, híjole, bueno, a lo mejor no sabían que esto no era así, ¿verdad? Vamos a ver qué les contesta Sansón, porque pues él pudo haberles dicho, no se preocupen, Dios me envió, ¿verdad? A liberarlos, entonces, ¿quién está conmigo? Entonces dice que Sansón le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Y dices, caray, o sea, Sansón tampoco dijo nada. Sansón no les dijo que Dios se le había aparecido a sus papás y que les había dicho cuál iba a ser el propósito de su vida y, y pues obviamente nadie se podía sumar a su causa porque él no estaba diciendo lo que Dios les dijo. Claramente les pudo haber platicado, ¿no? O sea, les pudo haber dicho quién está conmigo, fíjense que Dios va a hacer esto, pero él seguía enfocado en sí mismo. Pero la nación tampoco le pregunta a Dios. O sea, ya estaban acostumbrados a no consultar a Dios. Llevaban ya muchos años viviendo como ellos querían. Entonces, la ironía de todo esto, la ironía en el sentido de que, ¿qué pasa si no consideran a Dios? ¿Qué pasa si no consideran su palabra? ¿Qué pasa si no se suman al escogido? ¿Qué pasa si no consultan con la historia? A ver, espérate, en otras ocasiones, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Dios cuando está así la nación de Israel? O sea, y al no buscar a Dios, que estoy seguro que les hubiera contestado, les hubiera platicado, les hubiera dicho cuál era el plan, al no consultar a Dios, Israel termina entregando a su Salvador. Entonces no sé si les suena familiar esto, ¿verdad? Israel entregando a muerte a su Salvador. Dice el versículo 12, nosotros hemos venido a prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón muy preocupado porque no lo fueran a matar. Y le dice, no te vamos a matar. Solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos. Mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas, ¿verdad? Y le hicieron venir de la peña. Qué importante es poner atención a las palabras que usa la Biblia, ¿verdad? Las palabras que Dios escogió que estuvieran en su Biblia. Porque cuando leemos pasajes como Mateo 27, versículo 2, que dice que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, decimos, caray, creo que esto es muy parecido a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Es igualito. Se están entregando a su Salvador. Y es un cuadro de Jesús para que, o sea, veamos y digamos, híjole, no vayamos a hacer nosotros lo mismo. Y pensaríamos que con tanta historia, nosotros, ¿verdad? Deberíamos ser unos super sabios. Simplemente por, o sea, conocer los errores de nuestros antepasados. Pero debemos hacernos algunas preguntas, ¿verdad? ¿No estaremos nosotros cometiendo los mismos errores que ellos? ¿No estaremos haciendo lo mismo? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que no estamos haciendo lo mismo? Bueno, pues hay que preguntarnos si conocemos lo que Dios ha dicho. ¿Conoces lo que Dios ha dicho? ¿Las promesas que te ha dado a ti en particular? Sí, no, quién sabe, ok. ¿Estás sometido tú bajo algún pecado? Porque Dios dice que vamos a ser victoriosos, ¿verdad? Sobre el pecado, porque Él ya lo venció. ¿Estás sometido bajo algún pecado? Porque es nuestro trabajo analizar cómo aplica cada pasaje, cómo aplica lo que Dios dice, cómo aplican las promesas de Dios a nuestra vida. O sea, si tú no deberías estar como estás, bueno, entonces algo anda mal. Entonces podemos hacer algo, ¿verdad? Entonces, buscas a Dios para que te oriente, haces las preguntas que te debes de hacer, comparas tu vida honestamente, ¿verdad? Honestamente tu vida la comparas con lo que Dios dice y
¿Se parece o no se parece? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? O sea, si no te haces estas preguntas, si no buscas a Dios, si no consideras a Dios en tus caminos, tarde o temprano vas a acabar entregando a tu Salvador por quedar bien con los enemigos. Vas a estar haciendo exactamente lo que hicieron los israelitas en este momento. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y a lo mejor podríamos justificarlos, ¿no? Podríamos darles el beneficio de la duda y decir, bueno, pero es que, pues la verdad sí estaba difícil que supieran, no, o sea, no tenían Biblias suficientes, ¿verdad? O nadie les dijo, y bueno, es que los sacerdotes no estaban haciendo bien su trabajo, o a lo mejor los filisteos eran muy convincentes, ¿no? O sea, como que tenían muchos argumentos muy buenos y además eran violentos, ¿no? Entonces, a lo mejor no sabemos qué era lo que estaban viviendo, por qué no hacían lo que debían de hacer, pero, o sea, el poder de Dios es algo que no se puede esconder. Entonces, en vez de estar buscando una explicación de por qué no creyeron, o por qué no buscaron a Dios, por qué no creyeron a Dios, no debemos de estar justificándonos, no debemos de estar justificándolos, porque el poder de Dios es algo que no se puede esconder. Simplemente con abrir los ojos hubieran podido ver qué es lo que estaba haciendo Dios. Entonces, hay suficiente evidencia de que Dios tenía planes con la vida de Sansón. Entonces, al observar cualquiera de las cosas que Sansón estaba haciendo, a lo mejor alguien hubiera dicho, algo está haciendo Dios, vamos a poner atención en esto, ¿verdad? Es que muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo simplemente porque no estamos viendo, simplemente porque no estamos poniendo atención, no estamos observando. Entonces, si nos regresamos a nuestro pasaje, ¿qué está pasando, verdad? Ya lo sacan de la cueva, lo entregan en manos de los filisteos. Pero no se arruina el plan de Dios, en realidad apenas estaba empezando. Porque dice que cuando vinieron a esta ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, felices ya, vamos todos contra él, o sea, lo odiaban tanto que lo iban a destruir, ¿verdad? Y dice, pero, el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y ahora sí, agárrense, ¿verdad? Y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces viene el Espíritu de Jehová sobre Sansón, y agarra una quijada, ¿verdad? Un pedazo de hueso de un burro, de un asno, y mata con ella a 1000 hombres con un hueso. A ver, es un hombre contra 1000. Es un hombre con un hueso en la mano, ¿no? Contra 1000 hombres peleando seguramente con espadas, con escudos, con carros, con caballos. O sea, no sabemos cómo salieron a pelear, pero seguramente no salieron con palillos chinos, ¿verdad? Pero 1000 hombres. O sea, yo me pongo a pensar, bueno, o sea, 1, 2, 3 nos lo echamos encima y lo apachurran haciéndole bolita, ¿me explico? ¿Cómo no pudieron contra él? O sea, ¿cómo 1000 hombres no pueden contra uno? Lo rodean, se acercan, lo apachurran, lo que sea. Pero ahí vemos que en realidad lo que pasó aquí fue algo divino, fue algo que fue una manifestación del poder de Dios. Y Dios lo estaba haciendo. Entonces, si alguien hubiera estado poniendo atención, o sea, porque dice que 3000 judíos, ¿verdad? 3000 hombres de Judá lo llevaron. Y si alguien hubiera conocido la palabra de Dios, a lo mejor se les hubiera venido a la mente las palabras de Josué, en lo que dijo en el capítulo 23, versículo 10 del libro de Josué, donde dice que un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él dijo. Entonces de repente tú ves esto en la realidad, un hombre matando a 1000 y dices, oye, espérate, Dios ya había dicho esto, ¿ok? Entonces en lugar de estar viendo por qué la gente hoy en día no cree, o por qué muchas veces pensamos, bueno, es que si a mí se me apareciera Dios, a ver, espérame, o sea, Dios ya lo hizo, porque es que si Dios hiciera esto, entonces yo creería, o sea, Él ya lo hizo. O sea, se le apareció a gente, hizo milagros,
llovió fuego del cielo, destruyó ciudades, ¿me explico? Ya hizo Dios muchas cosas y aún así la gente no lo cree. Entonces dice, espérate, o sea, Dios es el que está mal, o más bien la gente es la que está mal. Aquí vemos 3000 personas entregando a Sansón y estoy seguro que algunos de ellos vieron lo que Sansón hizo. O sea, vieron cómo una persona mató a 1000 hombres. Entonces seguramente hubieran dicho, creo que Dios está aquí, ¿verdad? Ahora es interesante la reacción de Sansón. Después de que mata a 1000 hombres, y yo siento que desde chiquito, cuando alguien dice Sansón, lo primero que se me viene a la mente pues es la fuerza, ¿no? O sea, las cosas que hizo por el poder de Dios, pero pensamos en la fuerza, en la valentía, en lo guerrero, que carga las puertas, que mata al león, o sea, todo ese tipo de cosas piensas. Sin embargo, Sansón a él mismo se veía como el poeta, ¿no? O Sansón el sabio. O sea, en ningún momento Dios le dijo que iba a ser un gran poeta o un gran sabio. Y sin embargo aquí vemos por segunda vez que cuando Dios hace algo increíble en su vida, le sale lo poeta. Entonces, ya que mata a los 1000 hombres y suelta el hueso, dice, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y dices, wow, ¿tú mataste 1000 hombres? O sea, lo primero que se le ocurre es un gran poema, ¿verdad? Como aquel del león de hace unas semanas. Y ahora está diciendo gloria a mí. Con la quijada de un asno maté 1000 hombres. Y ese es el gran poeta, ¿no? Pero el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, él mató a 1000 hombres por el Espíritu de Dios. Entonces compone un salmo, no como los salmos de David, para alabar las grandezas de Dios, ¿verdad? O sea, Dios estaba librando a Israel de los filisteos. O sea, de estos 3000 hombres que entregaron a Sansón, o sea, yo creo que sí podían haber peleado contra los 1000 filisteos. Digo, a lo mejor hubiera estado reñido o algo, pero pues 3 contra 1 multiplicado por 1000, pues yo creo que tenían chance, ¿no? Pero en este momento Dios les da una grandísima e increíble victoria. ¿Y qué pasa? Gloria a mí, ¿no? Y dice, sabemos que hace esto porque arroja la quijada y llama a aquel lugar Ramat Lei, que significa la colina de la quijada. Y dices, ¿en serio es la colina de la quijada? Ese es el nombre que se le pudo haber ocurrido, ¿no se le ocurrió algo un poquito mejor? La colina de la salvación de Dios, ¿verdad? El milagro de la colina, no, la colina de la quijada. Entonces, con las palabras que salen de la boca de Sansón, nos damos un poquito cuenta qué es lo que tenía en su corazón. Si lo comparamos rápidamente con un salmo de David, por ejemplo el Salmo 3, versículo 7, dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. O sea, porque el descanso, la paz, la tranquilidad solo viene si Dios te salva de tus enemigos, ¿no? Y cuando salen estos 1000 hombres en contra de Sansón, no vemos en ningún momento, Señor, ayúdame, vamos a derrotar a los filisteos como tú me lo prometiste. No vemos que busque a Dios, sino que Dios viene sobre él, mata a los 1000 hombres y en vez de decir, wow, Dios, qué bendición, qué increíble eres, un salmo para que todo el mundo sepa que Dios lo hizo, no, vemos gloria a mí. Y esta mala actitud de Sansón, o sea, vemos y entendemos que sigue ahí porque, o sea, vemos cómo clama a Dios. En el versículo 18, o sea, de repente después de esta gran batalla, tiene sed y pues me imagino que debe haber estado cansado, ¿verdad? Entonces clama luego a Jehová y le dice, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. A ver, espérame. O sea, entonces sí sabía que Dios había dado esta salvación, entonces ¿por qué no lo había dicho? ¿Por qué no publicarlo, anunciarlo, componer un salmo para que todo el mundo supiera que era de Dios, verdad? Y este clamar a Dios porque le dé agua viene como acompañada de un reclamo, de un poquito de manipulación, ¿no? O sea, dice, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed.
y caeré en mano de los incircuncisos. ¿Qué está diciendo? O sea, lo acaba de salvar de 1000 hombres y le dice, ahora yo voy a morir de sed. ¿Cómo crees? Parece que está haciendo berrinche, parece que está haciendo estos actos de religiosidad, ¿no? En donde le hacemos manita de puerco a Dios para que nos conceda cosas. Y dices, no puede ser la actitud de Sansón. Y vemos lo que Dios hace. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley y salió de ahí agua y bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Y dices, pues ahí está. Dios en su increíble misericordia le da agua porque dice, bueno, pues sí, claro, todavía no acaba la obra con este hombre, y abre una fuente de agua que sigue hasta la fecha, se volvió un arroyo, ya está en un lugar muy conocido, pero originalmente Dios abrió ese lugar, o sea, esa fuente. Y dice, por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacoré, el cual está en Ley hasta hoy. A ver, entonces, ¿qué nombre le puso a la fuente? Dice, la fuente del que clamó. Ah, caray. O sea, se abrió milagrosamente una fuente para que él no se muriera de sed, ¿verdad? Y le pone el nombre a la fuente del que clamó. Es lo que significa. O sea, no la fuente que Dios abrió, la fuente de la misericordia, ¿verdad? La respuesta del Altísimo. O sea, ese fue el nombre que se le ocurrió, el que clamó. O sea, como que siento que todo lo que está haciendo sigue estando enfocado en él. O sea, en sus planes y no en el plan de Dios. Aunque sabía que Dios lo había hecho, no le da la gloria a él, no lo publica como para que todos en Ley de ahí y para siempre supieran que ahí no había antes una fuente de agua y Dios la abrió cuando él clamó y cuando él lo salvó, ¿verdad? Para darle la gloria a Dios. Y aún así juzgó a Israel por 20 años. O sea, pero sabemos que no libró a los de Israel de los filisteos. Incluso en la revelación a sus padres dice que comenzaría a librar a Israel de los filisteos. Y si nos vamos hacia adelante, ¿verdad? Samuel, Saúl, David, todos siguen peleando contra los filisteos, siguen dando lata, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? O sea, ¿qué nos podemos llevar? Obviamente podríamos enfocarnos en muchas cosas, hay muchas cosas en este pasaje, pero vamos a ver que Dios quiere utilizarnos, y es algo que ya hemos visto. Ya, o sea, tenemos un plan que Dios nos ha revelado, un propósito que Dios nos ha revelado. Y así como Dios tenía un plan para la vida de Sansón y ya estaba revelado, y vemos cómo Dios lo iba cumpliendo a pesar de que Sansón tenía como otro enfoque, nosotros cómo vamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros con ese propósito que Dios nos ha revelado? A veces, muchas veces podemos pensar, wow, estaría increíble tener la fuerza de Sansón. Estaría increíble poder abrir el mar, ¿verdad? Para pasar en seco. Oh, estaría increíble que yo hiciera un gesto con mi mano y todos se sanaran. Pero la realidad es que estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en tener superpoderes y no entendemos lo que Dios quiere. Así como Sansón había dicho Dios que iba a tener una fuerza increíble para derrotar a los filisteos y el otro quería ser poeta. O sea, muchas veces nosotros no entendemos para qué tenemos el Espíritu de Dios. O sea, porque el mismo Espíritu que vino sobre Sansón es ese mismo Espíritu el que tenemos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, ¿en qué estamos enfocados? Estamos desubicados porque pues, la Biblia nos explica qué es lo que tenemos que hacer, para qué tenemos el Espíritu Santo. Hay un pasaje muy extenso a lo mejor, pero que nos explica un poco cuál es la actitud que debemos de tener nosotros con el Espíritu Santo. Es Romanos 8:5. Y vamos a leer bastantito para ver cómo nos explica Pablo la función del Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo estaba en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces está diciendo que tenemos el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Y vemos en todo este pasaje los dos polos, el espíritu y la carne, la libertad y la esclavitud, los hijos herederos glorificados. No sé si estás leyendo lo que Dios dice. O sea, muertos al pecado, vivificados para vivir para Dios. O sea, si el espíritu mora en nosotros, vivimos según el espíritu para sus propósitos. O sea, no podemos criticar a Sansón si nosotros estamos haciendo lo mismo. O sea, el Espíritu de Dios vino sobre él, mató a 1000 hombres y dices, ay, ¿cómo es posible que siga desubicado? Bueno, ese mismo Espíritu mora en nosotros. Y se supone que no somos esclavos del pecado, no somos esclavos, no debemos estar sujetos a nada espiritual porque somos vivificados por él. Entonces, si ese Espíritu mora en nosotros, mora en los hijos, en los que son hijos, ¿cómo no vas a poder dejar ese pecado? ¿Cómo no vas a poder hacer algo para Dios? O sea, ver lo que hizo con Sansón. Entonces, observa tu vida. ¿Estás trabajando para el enemigo? ¿No? Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Eres esclavo de algo? Como dice el versículo 15. O sea, no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cómo está tu vida? O sea, tú tienes un propósito y no es estar bajo la sumisión del pecado, debes de estar vivificado por Dios para sus propósitos. ¿Estás satisfaciendo a la carne o estás satisfaciendo al espíritu? Lo que dice la Biblia, es lo que tenemos que hacer, ubicarnos y decir, a ver, ¿cómo estoy viviendo? Porque si no nos parecemos a estos judíos, ¿verdad? Y el hecho de que Dios nos haya dado su espíritu es para equiparnos, para la batalla. O sea, no para nuestros beneficios. O sea, Sansón estaba pensando que él se estaba vengando de sus enemigos, pero Dios lo estaba equipando para la batalla que él quería que peleara. Es para sus propósitos. Cuando empezamos a pensar algo de nosotros mismos, nos debemos de recordar lo que somos. Como dice 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos creyendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? O sea, de lo más bajo escogió Dios para que Él sea glorificado. O sea, ubícate. ¿Te glorías de tus 1000 muertos, verdad? Un montón, otro montones. ¿O te glorías de Dios? O sea, ¿ves para atrás en tu vida y ves todos tus grandes logros? ¿O ves los propósitos de Dios que se van cumpliendo? Esas victorias espirituales. O sea, ¿celebras más una venta en el trabajo o celebras más una victoria sobre un pecado? Digo, no tiene nada de malo vender, ¿verdad? Y llegar a tus metas, pero ¿lo celebras más en tu corazón que vencer un pecado o cumplir un propósito de Dios? Porque todo lo que hacemos en realidad es Dios. Y Dios es el que se debe llevar la gloria.
porque si no vamos a estar nombrando las victorias de Dios como si fueran nuestras, ¿no? Si vemos 2 Corintios 4:7, nos hace pensar un poquito en esto, porque dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces nos hace preguntarnos, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo para qué estamos aquí? O sea, nuestro cuerpo tiene evidencias del sufrimiento de Jesús. Dice que estamos llevando por todas partes la muerte de Jesús. Es decir, ¿estamos sufriendo algo por dar a conocer lo que Dios hizo? ¿O seguimos hablando como Sansón? No, pues yo les hice como ellos me hicieron. En ningún momento dijo algo de Dios, de sus planes, ni nada. Si no entendemos, nos estamos pareciendo a Sansón, que se creía mucho, ¿verdad? Y lo único que él era, lo único que valió la pena contar de su vida, pues era gracias a Dios. Y a veces nos puede sonar raro decir, no, pues no soy yo, es Jesús. O no, gracias a Dios pasó esto, gracias a Dios llegué a mis ventas. O sea, pero es 100% cierto. La pregunta es si lo creemos o no. Si me despierto es gracias a Dios. Si estamos aquí es gracias a Dios. Si hacemos cualquier cosa que podamos hacer es gracias a Dios. Entonces a lo mejor todavía tú no lo crees. Y muchas veces en la vida se nos presentan cosas, muchas veces en la vida pues tenemos ciertas necesidades o pensamos que tenemos alguna necesidad. Y si te pasa a ti, pues necesitas clamar a Dios. Necesitas clamar a Dios para que Él sea el que te responde. Y cuando tú clamas a Dios y Él te responde, entonces se da a conocer a ti. O sea, te dice, mira, a pesar de cómo eres, a pesar de tus berrinches, a pesar de todo, o sea, yo te respondo, ¿no? Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí vemos a Sansón, ¿verdad? Clamando, diciendo, Señor, tengo sed, una necesidad pues muy clara. Y Dios en su misericordia le responde y dice, wow, o sea, yo clamé porque tenía sed y Dios de la nada me abrió una fuente de agua. Wow. Pero Sansón seguía enfocado en él mismo. O sea, Dios abre esa fuente de agua para que no se muera Sansón, porque todavía no acababa con él. O sea, todavía no terminaba su obra con él. Todavía estaba haciendo algo, ¿verdad? Entonces, si tú clamas y Dios te contesta, no es porque tú eres lo máximo, es porque tú tampoco has acabado. Entonces, si tú tienes sed, si tú tienes cualquier cosa, busca a Dios. O sea, busca a Dios, pero espera para ver qué es lo que te va a dar. Porque este es un poquito el enfoque que vemos en Juan, capítulo 4, versículo 10. Cuando Jesús se topa con la mujer samaritana y le pide un poquito de agua. Y ella como que pues lo ve como una persona, lo ve como un hombre, ¿verdad? Judío, y le dice, oye, pues tú y nosotros no nos hablamos, ¿no? ¿Por qué no, o sea, por qué me estás hablando tú? Y en esa interacción Jesús le responde y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, de agua que salte para vida eterna. La mujer entonces le dice, entonces, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces es interesante el cambio, la diferencia en el enfoque, ¿no? Ella le está diciendo, ay, pues dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí, ¿verdad? Todos los días y cansarme y cargar el bote y tener que sacarla, ¿verdad?
O sea, ella está viendo por sus necesidades físicas solamente, y Jesús le estaba hablando del agua viva. O sea, le estaba hablando de vida eterna. Entonces cuando Sansón dice, ay, dame agua para que no muera y caiga en manos de los filisteos, pues está hablando de lo mismo. Está enfocado en necesidades físicas, no en los propósitos eternos. Y Jesús le dice, pues pídeme agua tú a mí para que tengas vida eterna, para que de ti, ¿no?, de dentro de ti salte una fuente para vida eterna. Entonces cuando Dios te da algo, es para sus propósitos. Por eso en Juan 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces los que creemos en Jesús tenemos el Espíritu y de nuestro interior debe correr este río de agua viva. Pero no es para que te sacies tú, ¿no? O sea, tenemos que estarle pidiendo a Jesús para que, o sea, que nos dé, pero para compartir esa vida. O sea, esto nos habla a nosotros. O sea, nosotros los que hemos creído y que tenemos el Espíritu Santo es para que saciemos también la sed de otros. Y Sansón se mantuvo vivo, ¿no?, para que pudiera juzgar y para que pudiera cumplir su propósito. Y si Dios nos da vida a nosotros, vida eterna, nos da de su Espíritu para que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Es decir, hagamos discípulos, compartamos el Evangelio, que hablamos las cosas que hagan que la gente pueda creer. Y entonces de nosotros está fluyendo esta vida eterna. Para eso nos dio el Espíritu. No para que tuviéramos fuerza, no para que tuviéramos superpoderes, sino para que la vida que está en Jesucristo fluya de nosotros hacia otros. Entonces, ¿qué es lo que te falta a ti para cumplir el plan de Dios? O sea, ¿cuál es la razón por la que no estás tú cumpliendo el plan de Dios? ¿Será ignorancia? ¿O desidia? ¿O rebeldía? O sea, porque muchas veces anhelamos tener algo y nos ponemos a pensar, como les decía al principio, si yo tuviera tal cosa, pero no nos damos cuenta que ahí está. Y estamos hablando muchas veces del tiempo, de oportunidades, de talentos, etcétera. Pero como en el caso de esta historia, yo estoy seguro que Israel anhelaba tener un Salvador. En el fondo no estaban contentos con estar sometidos bajo el poder de los filisteos. Pero por no tener claro el plan de Dios, por no saber lo que Dios había dicho, aunque lo tenían enfrente, ¿verdad?, lo entregaron. Entregaron a su Salvador. Y lo mismo hicieron los judíos cuando entregaron a Jesús. Como no era lo que ellos querían, ¿verdad?, como estaban cegados en su ignorancia o en su rebeldía en contra de Dios, acabaron entregando a Jesús. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? O sea, porque Jesús ya habló. Jesús ya dijo lo que tenía que decir, ya hizo lo que tenía que hacer, hizo milagros, ¿no?, resucitó, ¿verdad?, ya subió a morar a la diestra del Padre. La pregunta en el fondo en realidad es, ¿le vas a creer o no? ¿Le vas a hacer caso o no? O sea, los judíos no entendían que Sansón los iba a salvar. Tampoco entendieron que Moisés los iba a salvar. Tampoco entendieron que Jesús los iba a salvar. Entonces, ¿tú en lo personal entiendes que solamente Jesús te puede salvar? Ahí es donde está el detalle. O sea, Dios nos ha dicho que solamente Jesús salva. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por Él. O sea, si tú no te arrepientes de lo que estás haciendo, de tu vida, de tu pecado, y crees en Jesucristo, o sea, lo vas a rechazar, entonces lo que estás haciendo es entregar a Jesús y lo que Él hizo y su plan en manos del enemigo para quedar bien con alguien más. Puede ser tú mismo, simplemente darte de gusto a ti mismo. La alternativa es que lo dejes entrar en tu corazón, que verdaderamente te arrepientes, que lo dejes tomar el control de tu vida y que te enseñe los increíbles planes que Él tiene para ti. Pero para esto tienes que creer en Él, creer lo que dijo, creer en lo que ya hizo. Y ahí está.
Si tú eres de las personas que ya creíste, ¿no? Y el Espíritu de Dios vive en ti, como nos dice la Biblia, no sé si lo crees y lo entiendes. O sea, porque gracias a Dios seguramente no tenemos que matar a 1000 personas, ¿verdad? Nada de eso, no es el plan de Dios. Pero sí tenemos un encargo. Sí tenemos un propósito y sí tenemos instrucciones claras. La pregunta es si lo estamos buscando o no. A lo mejor estamos como Sansón, ¿verdad? Aprovechándonos del Espíritu Santo y haciendo nuestros propios planes. Y de vez en cuando, ¿verdad? Accidentalmente pasa algo en nuestras vidas que van conforme a los propósitos de Dios. Pero activamente no lo estamos haciendo nosotros. Tenemos que entender que Él nos equipa para su obra. O sea, tenemos todo lo que necesitamos para cumplir el plan de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos la iglesia, ¿no? Entonces, si yo tuviera poderes, o sea, sí los tienes, solo que son para Él, no son para tus propósitos. Entonces, yo no entiendo cómo Sansón justificaría el no hacer lo que tenía que hacer si había hecho cosas tan increíbles. Pero, pues la verdad no sé cómo le hacía, pero lo que sí puedo preguntarme es cómo le hago yo para justificar lo que no estoy haciendo. O sea, si Él nos ha equipado, si tenemos todo, ¿no? ¿Por qué estamos metidos en alguna cueva por ahí? O sea, ¿qué nos está frenando para hacer lo que Dios quiere que hagamos? Y si tienes algún pretexto, yo te recomiendo que lo deseches y mejor te enfoques en lo que Dios quiere que hagamos. Porque si ponemos atención en lo que Dios está haciendo cosas, o sea, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en todos lados vemos que Dios está obrando. La pregunta es si estamos al pendiente, estamos velando, estamos observando lo que Dios hace. Porque nuestro trabajo es proclamar su plan para que la gente se entere, ¿no? Y que no lo acaben entregando al mundo, no acaben desechando al Salvador. Tenemos que hablar, esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Gracias a Dios tengo esto, hice esto, logré lo otro. Gracias a Dios. Mira de dónde me sacó, ¿verdad? Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. O le ponemos nombres mafufos a las cosas que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Porque nos damos el crédito a nosotros mismos. La colina de la quijada, la fuente del que clamó. O más bien, Dios es lo máximo, Dios es mi proveedor, Dios es mi ayudador. Todos, ¿verdad? Tienen que conocer a mi Padre. O sea, porque de nuestro interior tienen que salir ríos de agua viva, para que otras personas también sean saciadas, para que otras personas también tengan vida eterna. Debemos estar agradecidos con Dios por su palabra, agradecidos porque tenemos estas oportunidades de decidir, ¿verdad?, qué tipo de personas vamos a ser, qué tipo de pueblos vamos a ser. Y si hoy tenemos el tiempo de reflexionar, comparar nuestra vida con lo que Dios dice, ¿no?, así como Israel, como Sansón, o sea, nosotros, yo, ¿qué acciones debo tomar para que el propósito de Dios se cumpla y Él sea glorificado? Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, de ver tu verdad y compararla con nuestra vida, Señor. Te damos gracias por tu espíritu, por tu palabra, por tu iglesia, Señor. Te pido esta mañana que nos ayudes a cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor. Te pido que nos equipes para hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Te pido que seamos la iglesia, una iglesia que glorifique tu nombre y que cumpla tus propósitos aquí en La Paz, Señor, en La Baja, en México y hasta lo último en la tierra, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Espero que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.